La sesión 176 y con permiso los pongo en silencio y después le pido a Alfredo y a Eduardo que liberen sus micrófonos. Pero entonces por ahora, bienvenidos todos a la sesión 176. Nuestros invitados también bienvenidos. Les pido disculpas porque tuvimos problemas con los correos en la semana pasada y probablemente algunos no recibieron esta o la anterior invitación. Ya trabajamos en esto y estamos organizados. En esta segunda sesión del año, por recomendación de nuestro gran amigo Alfredo Cortés, nos complace presentar a Eduardo Jiménez, ex jesuita como casi todos nosotros, y les encaminé la breve biografía que nos facilitó Eduardo y nos presentará el tema Bolívar y Miranda, un choque generacional, más o menos unos 45 minutos, y después pasaremos a nuestra tertulia de preguntas, comentarios y respuestas con Eduardo. Entonces, para presentar a Eduardo, le cedo la palabra a Alfredo Cortés y luego de esto escucharemos a Eduardo. Adelante, Alfredo. Tienes que liberar tu micrófono, liberar el micrófono, el famoso botoncito. Ahí sí, ¿Ya? ya te escuchamos. Adelante. Ok, ok. Bueno, un saludo desde el Mare Nostrum. Yo solamente quiero recordar una mañana, todavía con las brisas de diciembre, del 1 de febrero de 1953, cuando nos conocimos, Eduardo y yo, en el patio de recreo del Colegio San José de Barranquilla, para empezar el tercer año de elemental, como se le decía entonces, tercer año de primaria, junto con nuestros hermanos del alma, Jesús Ferro y Julián Montoya. Ya han pasado 71 años y nuestra amistad sigue creciendo día a día, aunque el tiempo envidioso nos siga golpeando. Bueno, hasta que otro 1 de febrero de 1956 le dijimos adiós a la eternidad cuadrangular del patio de recreo y cambiamos el calor y la alegría del Caribe por el frío acogedor y lleno de sorpresas del Mortiño, protegido por el Cerro del Águila. Esos son los recuerdos más antiguos que tengo, pero por supuesto la amistad con Eduardo perdura, Eduardo y Amparito, a quienes no vemos hace unos 3 o 4 años tal vez. Y un abrazo enorme y gracias por conservar esta amistad tan bella. Qué bella introducción, Alfredo. Gracias, gracias. Eduardo, adelante, te escuchamos. Sé que tienes problema con la cámara, Sí, pero creo, no sé si me están viendo porque no. puse la cámara del celular. Pensé que me estabas viendo por allí. Tal vez Ah, tienes que aceptarme por el celular. Otra eh, aceptación. no, puedes entrar tranquilamente, pero no Ok, veo bueno. la otra parte. Entonces tú vas a manejar las láminas, entonces. Perfecto, si quieres lo hago con mucho gusto. Ya recibí tu mensaje. Comienza con la primera. Bueno, primero que todo, muy honrado de pertenecer a este grupo, muy honrado que me hayan aceptado, digamos, esta propuesta, que comienza, como dijo Darío, con con una sugerencia de Alfredo en algún chat diferente donde estamos. Yo alguna vez puse un comentario sobre Bolívar y Miranda y Alfredo muy amablemente me dijo, bueno, ¿por qué no hablas sobre Bolívar y Miranda? Yo le dije, mira, yo no soy ningún experto, ningún historiador, pero él me dijo, lo que pasa es que yo modestamente no sé nada. Entonces, cualquier cosa que tú sepas va a ayudar. Entonces, la idea de esto es de alguien que no es un historiador ni un experto, tratar de hablar un poco sobre lo que han sido los héroes de nuestra independencia. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ok, ¿Están viendo la presentación, la primera? sí, yo la estoy Sí, viendo, ¿no? Perfecto. Entonces, un poco lo que sucede es que, como decía un historiador, Benedetto Croce, hay crónicas y hay historia.
Crónica es un poco lo que nos hacían en el bachillerato de darnos unas fechas de una batalla tras otra, una fecha, otra fecha, y realmente no nos quedaba mucho de eso, ¿no? Cuando hablamos de historia, se trata de reflexionar qué fue lo que pasó. Y Croce dice también que toda historia es contemporánea. Realmente no podemos estar viendo la historia como la pensaron quienes la vivieron, sino la vemos en una forma contemporánea, como lo que estamos viviendo nosotros en este momento. En el caso de los héroes, entre comillas, de nuestra independencia, creo yo que cuando estábamos en el colegio realmente nos daban una ensalada de nombres: Santander, Bolívar, Córdoba, Sucre, Mariño, y finalmente nosotros estábamos creyendo varias cosas sobre estos, entre comillas, héroes. Primero, que todos eran más o menos contemporáneos, tal vez tenían unos 2, 3, 4, 5 años de diferencia. Luego, que todos estaban muy de acuerdo con lo que iban a hacer, que era obtener la independencia. Y luego, que manejaban unos ejércitos que eran unos ejércitos todos de gente nacida en estas tierras contra unos ejércitos de personas nacidas en España. En lo que he dicho hay como 4 por lo menos imprecisiones, porque ni eran tan contemporáneos, ni estaban tan de acuerdo, ni los ejércitos supuestamente españoles estaban formados por españoles, más bien estaban formados por mayoría de personas nacidas en estas tierras, llamémoslo criollos, y los mismos ejércitos criollos tenían también varias personas españolas. ¿Por qué le estoy poniendo al nombre a esta charla un choque generacional? Porque el caso de Bolívar y de Miranda es un caso, digamos, especial, en el sentido que son dos personas que tenían, podemos decir, los mismos ideales de independencia, pero tenían diferentes orígenes y de edad diferente. Entre Miranda y Bolívar había 33 años de diferencia, de 1750 a 1783. Si decimos que una generación son 15, 20 años, casi que había 2 generaciones, casi entre ellos. Podemos entender que cuando teníamos 20, 25 años, un viejo de 60 años, pues no era mucho lo que nosotros queríamos apreciar lo que esa persona nos dijera. Eso un poco, porque fueron muchos otros factores los que contribuyeron a las grandes, digamos, coincidencias que había entre estas dos personas, y luego, desafortunadamente, a las trágicas diferencias que ocurrieron más tarde. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. No, la siguiente también. Comencemos con Miranda. Vale la pena que comencemos con Miranda porque, como digo, son 33 años de diferencia. Vamos a ver qué hacía Miranda sus primeros 33 años antes que Bolívar siquiera naciera. Miranda nace en 1750, hijo de don Sebastián Miranda. Don Sebastián era español, pero era canario, es decir, había nacido en las Islas Canarias. Ya eso un poco hacía que no fuera parte del club. Ya, digamos, los mantuanos, que se llamaban en Venezuela y en otros sitios, eran aquellas personas que eran descendientes de españoles peninsulares, y se llamaban mantuanos porque sus esposas eran las únicas que en las iglesias podían llevar mantilla. El hecho es que don Sebastián no era bien visto porque era peninsular. Además, don Sebastián era tendero. Ya al ser tendero, pues ya era un oficio vil. Y para completar la situación, él se había casado con una mujer del común y corriente, hija de canarios, que tenía una panadería. Entonces, por favor, si yo no nací en la península, sino en Canarias, soy tendero y me casé con una señora que tiene una panadería, pues por supuesto que no soy miembro del club. Sin embargo, don Sebastián era un tendero muy próspero, tenía mucho dinero, y a los 12 años a su hijo Francisco lo envió a la universidad, y en la universidad pues estudió, qué sé yo, aritmética, latín, griego, geometría, geografía, todo lo que se estudiaba en esa época. El muchacho Francisco pues estaba bien encaminado, era muy estudioso, y llega una buena noticia: es que don Sebastián es nombrado por el rey Carlos III como capitán del batallón de milicias de blancos. Gran alegría en la familia. Eso le permitía
portar un uniforme y llevar un bastón. Don Sebastián no podía caber en sí de su gozo de andar con su bastón y con su uniforme, pero los mantuanos, los oligarcas ricos de Caracas, dijeron, este señor no merece ser capitán, porque él es lo que se llamaba un blanco de orilla. Es un blanco de orilla, no es uno de los nuestros. No era indio, no era negro, pero tampoco era peninsular. Entonces levantaron una querella, la llevaron ante el capitán general. Venezuela no era un virreinato, sino una capitanía general. Y el capitán general le dijo, mire, Sebastián, tráigame acá ese bastón y quítese ese uniforme porque usted no es digno de ser capitán. El padre de Miranda, bueno, gran humillación, por supuesto, para bueno, démosle el don, para Sebastián, para su esposa y para Francisco. Don Sebastián apeló al rey. Apelar al rey quería decir escribir una carta, si tardaba mes y medio la carta en llegar a Cádiz, tal vez otro par de semanas en llegar a Madrid, esperar que Carlos III la revisara. Un año después llegó la comunicación diciendo, don, y si le ponían el don Sebastián de Miranda es hidalgo, es digno de ser capitán y además quien no lo acepte como capitán va a tener una multa, bueno, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera ayudó pues a don Sebastián y a Francisco, pero ya digamos el mal estaba hecho, ¿no? Ya Miranda se dio cuenta que no iba a llegar muy lejos en esa sociedad y pidió licencia para irse a España a enrolarse en el ejército de su majestad. De 20 años se va para España luego de que, por supuesto, le hiciera una comprobación de pureza de sangre. Luego de la pureza de sangre, lo aceptaron en el ejército de su majestad y viajó a España de 20 años. Bueno, aquí dice, regresaría 40 años después, que es un poco la razón en parte de las cosas que sucedieron. Los 33 años de diferencia con Bolívar y el haberse ido y haber regresado 40 años después. La siguiente, por favor. Al llegar a Cádiz, llega con 1.000 kilos de cacao que le había dado su padre, que era una especie pues, de darle como darle unos $1.000, algo así, para que pudiera pagar sus gastos. En ese caso, el barco llevaba 1.000 kilos de cacao. Él convierte en dinero con algún pariente que tenía en Cádiz, hace lo que hace muchos turistas al llegar a Europa, compró ropa. Don Miranda siempre estaba muy atento pues, a su traje, a su vestimenta, y viaja a Madrid. En Madrid tiene entrenamiento militar y compra una patente de capitán. En el ejército español no te nombraban capitán solamente por tu, qué sé yo, por tus estudios, sino que había que comprar la patente que le costó 85.000 reales de vellón. Yo no he podido averiguar exactamente cuánto 85.000 reales de vellón en 1770 serían el dinero actual, pero supongo que serían unos cuantos miles de dólares. Ahí lo envían a Sevilla, a Granada, a Cádiz, pero Miranda quiere acción. Dice, no voy a hacer nada aquí yendo de un destacamento a otro. El sultán de Marruecos ha hecho un asedio a Melilla. Como creo que todos saben, España tiene dos ciudades en el norte de África que son Ceuta y Melilla. Lo que no sé si estamos enterados es que las tiene hace 500 años y hace 500 años los marroquíes quieren que eso sea parte de Marruecos. Entonces, no era muy diferente en 1770. El sultán asedia a Melilla. Miranda dice, yo quiero participar en esa batalla, en ese asedio. Lo envían en 1774 como voluntario a Melilla, tiene apenas veintitantos años. Se distingue por su arrojo y su valentía, logran repeler a los atacantes, dicen las crónicas que eran como 30.000 y eran solamente 3.000 y tantos españoles, no estoy seguro si esas cifras sean correctas, pero logran repeler los españoles a los marroquíes. Miranda, algo que lo acompañaba toda la vida, comienza a autopromocionarse. Miranda era experto en contarle a todo mundo las cosas que hacía, no era nada modesto. Está llevando, a propósito, desde los 20 años, un diario que se conserva, un diario de prácticamente 40 años, día por día, de todo lo que hacía, todas las cartas que recibía. Es una joya histórica, a propósito.
Él exige un ascenso, exige una promoción y comienza a escribir un diario que lo va a llamar Colombia, porque, digamos, entre otras cosas, él es quien dio el nombre o se ideó el nombre de Colombia para un país que no era el país actual, sino era un país que iba desde México hasta la Patagonia. O sea, toda la América hispana se iba a llamar Colombia según la idea de Miranda. La siguiente, por favor. Eh, Miranda tiene un jefe que es Juan Manuel Cajigal, que se va a convertir en una especie de padrino de él. Cajigal ve a ese muchacho, 20 y pico de años, 22, 23 años, con ese arrojo, esa valentía, y digamos, se prenda de él en el sentido de que dice, este muchacho utilísimo. Resulta que viene ahora, estamos en plena guerra de independencia norteamericana. En la guerra de independencia norteamericana, Florida era todavía en ese entonces de España, pero lo habían invadido los británicos. Parte del acuerdo, digamos, entre España y los Estados Unidos era tratar de sacar a los británicos de Florida. Miranda inmediatamente se ofrece como voluntario, va a Florida, Estados Unidos, con Cajigal como su jefe, y se distingue en la batalla de Pensacola. Ya estamos en 1781 en Florida. Los españoles luchan contra los ingleses, los ingleses capitulan, él pide una promoción a un ascenso a teniente coronel por su desempeño y Cajigal sigue fascinado con este muchacho que me ha resultado tan bueno, tan valiente y tan arrojado. Él ha comenzado desde Madrid a comprar libros. Y en los libros, digamos, ha comprado de todo. Compra libros de filosofía, libros de diferentes autores. Ya vamos a ver lo que le va a pasar con esos libros. Resulta que termina la batalla de Pensacola, los ingleses capitulan y hay que ir a Jamaica a hacer un intercambio de prisioneros. Cajigal le dice, mira Miranda, tú hablas inglés perfecto, porque él hablaba inglés, francés, italiano, además que leía latín y griego en su original, tenía sus libros en original. Anda a Jamaica a hacer un intercambio de prisioneros con los ingleses, pero mira una cosa, yo quiero, como tú he visto que tú escribes todo y eres tan meticuloso, quiero que me lleves la relación de las fortificaciones que tienen los ingleses, de las armas que tienen, de los soldados que tienen, prácticamente lo envió como espía. Entonces fue enviado con espía a Jamaica, logra con mucho éxito el intercambio de prisioneros, había 680, algo así, prisioneros, escribe su memoria, digamos, de espionaje de lo que tienen los ingleses en Jamaica, no lo envía desde Jamaica por temor a que los ingleses tomen el correo, sino va a Cuba y desde Cuba envía el informe del espionaje y Cajigal está encantado con él. Pero ya es mi propia opinión y la opinión de algunos historiadores, tal vez por envidia de algunos de sus compañeros que veían que este hombre se destacaba tanto, tan joven y además un sudamericano, un extranjero, comienzan a acusarlo ante la Inquisición. Y la Inquisición ordena que vaya a España a ser juzgado porque dicen, y no es falso, que tiene libros prohibidos y que tiene además libros con pinturas obscenas. Parece que Miranda tenía la revista Playboy del siglo XVIII y eso no le gustaba a la Inquisición. Y además tenía los libros qué sé yo, de Rousseau, de Voltaire, libros de filosofía, de astronomía, todo tipo de libros. Creo que en ese entonces tenía ya 500 libros. Llegó a tener 6.000 libros. Al morir, su biblioteca era de 6.000 libros. Por cierto, ya que estamos hablando de sus libros, tenía 142 obras de clásicos griegos. Píndaro, Arquímedes, Platón, Aristóteles, Herodoto, Eurípides, Plutarco, Genofonte, Pausanias, todos ellos en su original. Y tenía además 17 ejemplares de poemas de Virgilio en su original, de obras de Virgilio en su original. Además de todo tipo de libros de astronomía, de psicología. Tenía seguramente algunos de sexología que eran los que decían que tenían
pinturas obscenas, y realmente ha sido considerado uno de los hombres más cultos y más universales de su tiempo. Y en ese entonces, 500 libros, tenía, qué sé yo, 30, 32 años. Pero ya viene el problema de la Inquisición. La Inquisición lo está buscando. Que uno lo persiguiera, la Inquisición no era cosa de poca monta, ¿no? Porque no te iban a quemar en la hoguera, está bien. Pero la Inquisición te iba a confiscar tus bienes, te iba a meter preso, te iba a revisar todos tus papeles y todos tus libros y te los iba a decomisar, todos los que ellos consideraran que eran prohibidos. O sea, no era poca cosa el que la Inquisición lo acusara a uno. La siguiente, por favor. Entonces, Cajigal, que siempre fue, digamos, el padrino de Miranda, revisa la orden de la Inquisición y dice, no, yo aquí encontré unas fallas, parece que, bueno, que le falta una coma, que le falta esto, que le falta aquello, y Cajigal le dice, no te vayas para España, espera, yo voy a escribirle al rey. El propio Cajigal le escribe al rey y le dice, mire, no voy a enviar a Miranda a Madrid porque la orden que la Inquisición ha llegado tiene pues estas y estas fallas. Actualmente no sé exactamente qué era lo que tenía, pero Cajigal se excusa con esto y envía a Miranda a las Bahamas. Hay un ataque a las Bahamas. Miranda pelea en las Bahamas, nuevamente se distingue por su arrojo y su valentía, capitulan los ingleses, hay que enviar a alguien a que haga las negociaciones de capitulación. ¿A quién creen que va a enviar Cajigal? Entonces, ya tenemos un muchacho de 30 y pocos años que ha peleado en Melilla, también peleó en Argel, ha peleado en Pensacola, en Florida, ha peleado en las Bahamas, es el preferido de Cajigal, no solamente en las batallas, sino para la negociación, intercambio de prisioneros, capitulaciones. Habla inglés perfecto, parte de la razón por la cual lo envían a este propósito. Y bueno, pareciera como que iba a tener un futuro brillante en España, excepto el problemita de los libros. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa entonces? Nueva orden de arresto. La Inquisición vuelve a revisar la, la orden que habían enviado y dicen que tiene que ir, definitivamente tiene que ir a Madrid. Se le acusa de contrabando, porque parece que en uno de esos viajes había comprado unos esclavos y lo había vendido en el otro sitio y tal vez había llevado alguna mercancía y que ha permitido la visita de oficiales ingleses a la fortificación. Eso no es cierto. Cajigal insiste en decir, su majestad le dice al rey, eso no es cierto. Lo ponen preso y él dice, bueno, Cajigal le dice, yo tengo que ir a España, bueno, tengo que ir a España. Si quieres, vamos, yo te ayudo allá para ver si logramos probar tu inocencia. Salen de La Habana, cuando están poco después en Matanzas, hay una tempestad muy grande, tienen que quedarse en Matanzas y Cajigal y él piensan, mira, esto como que es un aviso de Dios de que no vayas a España. Yo no creo que Dios tenga mucho que ver con estas cosas, pero él dice, mira, Miranda, mejor no te vayas porque yo no creo que te vayan a hacer un viaje justo. Vamos a hacer una cosa, anda a Estados Unidos. Fíjate que en Estados Unidos acabamos de luchar por la independencia de Estados Unidos. Por cierto, Washington dijo que si no hubiera sido por España no hubiera logrado la independencia. Y hace poco, en unas noticias, vi que Biden le decía al rey Felipe VI, si no hubiera sido por ustedes, no hubiéramos sido independientes. Seguramente una exageración, digamos, para decirle algo a un visitante, pero de todas maneras algo influyeron. El hecho es que Miranda va a Estados Unidos, él no es un turista común y corriente, él va es anotando todo lo que ve, visita Princeton, visita Harvard, visita Yale, visita West Point, y en cada uno de esos sitios va anotando, va revisando cómo es el sistema electoral de Estados Unidos, cómo es la cultura de Estados Unidos. Y yo pienso que ya en ese momento se le van, en su cabeza se le va naciendo la idea de independencia. Pero si estos señores se independizaron de Inglaterra, ¿cómo es que no podemos nosotros independizarnos? Hay algo que es casi difícil de creer. Él llega a Filadelfia, donde está Washington, el general Washington, todavía en ese momento no es presidente,
pero dice que todos los días que estuvo Miranda en Filadelfia, Washington lo invitó a cenar. Entonces, en su diario están todas las reuniones con Washington. Mira, hoy cené con Washington, es un señor callado, es un señor un poco taciturno, es muy amable, me dijo esto y lo otro. O sea, históricamente muy pocas personas pueden decirnos exactamente cómo era Washington en la intimidad, digamos, de una cena. Conoce a Franklin, conoce a Jefferson, conoce a Hamilton, conoce a Madison, o sea, conoce a todos porque hay algo que tiene Miranda. Cuando él va a viajar, él pide cartas de recomendación. Entonces, Cajigal le ha dado cartas de recomendación para todos esos señores. Él llega a una ciudad con cartas de recomendación. Mira, aquí está mi carta de recomendación. Muchas veces llega a un hotel, al día siguiente entrega la carta de recomendación y le dicen, no, pero ¿qué estás haciendo tú en ese hotel? Vente para acá, para mi casa, para mi castillo. Es decir, es huésped de todas las personas donde él va. Sin embargo, el gobierno, en ese momento él ya ha pedido licencia al rey para retirarse del ejército. De paso, pide que le devuelvan los 85,000 pesos que pagó por la patente de capitán. Creo que nunca se los devuelven. Y los sueldos atrasados que tampoco se los devuelven. Pero, digamos, comienzan los españoles a decir que es un traidor, que es un desertor. Tal vez no mencionan lo de los libros prohibidos, porque probablemente a Estados Unidos no le importaba eso, pero comienzan a hacerle, digamos, mala prensa. Y Miranda dice, no, mejor yo me voy de aquí y se va para Inglaterra. La siguiente, por favor. A Inglaterra él viaja con William Spencer Smith, que va a ser, en ese momento estaba soltero, va a ser el yerno del segundo presidente de Estados Unidos, es el yerno de Adams, porque él se casa con Abigail Adams, hija del segundo presidente. Y con este señor Smith va a Londres a posesionarse, es el primer secretario de la Embajada de Estados Unidos. Se acaba de firmar digamos, reconocimiento de la independencia de Estados Unidos por parte de Inglaterra en el Tratado de Versalles, y él es el primer, digamos, funcionario que va para la embajada. Llega a Londres en 1785, viaja con Smith a Prusia, Bélgica, Austria, Polonia, Grecia e Italia. Esos viajes él no llega a visitar amiguitos, no, él llega con cartas de presentación a visitar al rey, al primer ministro, a gente importantísima. En Hungría, por ejemplo, visita al príncipe Esterházy, el magnífico. Cuando se entera que Miranda es músico, porque Miranda tocaba la flauta, bueno, digamos casi como un profesional, dice, mira, aquí está Haydn en la ciudad, yo te voy a dar una carta de recomendación para Haydn. Entonces, tenemos este muchacho de 30 y pocos años que ya ha peleado en el norte de África, que ha peleado en la Florida, que ha peleado en las Bahamas, que ha llevado a cabo reuniones para intercambio de prisioneros, para capitulación. Se reúne con Haydn. Haydn dice que lo invita a la ópera, le muestra los castillos y se queda horas hablando con Haydn. O sea, yo me reúno con Haydn y yo creo que más allá de 2 minutos no puedo estar corriendo, pero bueno. En su diario de la nota, el famoso Haydn, para quien traje cartas, me acompañó a la ópera. Y luego agrega como si tal cosa. Hablé mucho de música con Haydn y convino conmigo en el mérito que tiene Boccherini. O sea, por favor, o sea, yo no es que sea mirandiano, no más que bolivariano, pero es un personaje excepcional. Él hablaba español, como creo que dije, inglés, francés, italiano, leía los clásicos latinos y griegos en su original y tocaba la flauta. Seguimos, por favor. Smith se tiene que devolver porque tiene su trabajo allá en Londres. Miranda llega a Rusia. En Rusia lleva cartas para Potemkin, el príncipe Potemkin, que era, digamos, como la mano derecha de la emperatriz Catalina de Grande, y además dicen que era su amante. Entonces dicen que Catalina lo recibe con suma benevolencia. Se reúne con científicos, con políticos, con artistas rusos. En algún momento los españoles le dicen a Catalina, a través de su embajador, mire, ese es un señor peligroso. Catalina responde, si es un señor tan peligroso para España, vamos a mantenerlo aquí en Rusia para que esté lejos de España. A propósito, un comentario aquí, como estamos con ex jesuitas, cuando la pragmática sanción de Carlos III expulsa a los jesuitas de las posesiones españolas, y antes lo había hecho Francia
y Portugal. Y luego el Papa Clemente suprime la orden. Catalina sigue, dice, ustedes aquí se quedan. Hay algún jesuita, no recuerdo el nombre, que le dice, Majestad, pero si nosotros seguimos aquí como jesuitas, estamos desobedeciendo al Papa. Dice, mire, reverendo, una cosita. En cosas de religión, usted le obedece al Papa. En lo que tenga que ver con las escuelas de Rusia, usted me obedece a mí. Y le dice textualmente, déjese de escrúpulos. Así dicen que fue como le dijo Catalina a este jesuita. La orden estuvo cerrada, como ustedes saben, 40 años, se empezaron a morir los jesuitas, crearon un noviciado en Rusia con personas de todo el mundo. E incluso encontré que hay un colombiano, o hubo un colombiano, Ignacio Tenorio y Carvajal, que por el apellido Tenorio yo creo que era pariente de Camilo Torres, que va a Rusia, él quería ser jesuita, la única manera de ser jesuita en ese entonces era ir al noviciado en Rusia, va a Rusia al noviciado. Luego, bueno, luego se enferma por los inviernos rusos, etcétera, pero bueno, eso ya estoy saliéndome del tema. Pero es interesante. Con Catalina él tiene una amistad sumamente estrecha, así como que en una cena Catalina dice, mire, llévenle este platico especial ruso a Miranda porque quiero que lo pruebe. Tenía muy estrecha relación. Quería que se quedara en Rusia, pero Miranda le dice, no, yo tengo que liberar mi patria, tengo que liberar a Hispanoamérica de los españoles, etcétera, me tengo que ir. Catalina, como sabe que los españoles lo están persiguiendo, le permite usar un uniforme de oficial ruso, le da un pasaporte con un nombre falso y le da una cantidad de dinero, porque eso es otra cosa que algunos de los historiadores dicen. Uno se va a Italia por un mes y regresa sin un peso y con las tarjetas de crédito al tope, ¿no? Miranda estuvo 4 años en Europa. ¿De qué vivía? Era un hombre seductor. Seductor no quiere decir que seducía chicas, que sí lo hacía, ¿no? Sino seductor que con quien él hablaba lo convencía de todos sus proyectos. Mira, yo voy a liberar a Hispanoamérica. Cuando libere Hispanoamérica, yo te pago, yo necesito que me des dinero. Entonces, entre préstamos, donaciones, él se mantiene 4 años viajando por Europa, cosa que es difícil, digamos, de hacer, ¿no? Catalina no solamente le da el uniforme, el pasaporte, le da cartas para todos los embajadores rusos de Europa y le da como que fueron 1.000 rublos o algo así, le da una cantidad de dinero y en las cartas que le envía a los embajadores le dicen, ayúdele a este señor Miranda en lo que él necesite. Y después él se escribía con Catalina y Catalina le contestaba. Pasa a Suecia, conoce al rey, en noviembre, Noruega, Dinamarca, Hamburgo, Colonia, Sur, finalmente va a dar a Londres. La siguiente, por supuesto, por favor. En Londres, él habla con el ministro William Pitt, también es una persona que dice, señor Pitt, yo quiero una entrevista y le dan la entrevista inmediatamente. Eso no hay problema. Pitt le dice que no pueden en ese, porque él le dice a Pitt, mira, quiero que me den tantos barcos, tantos fusiles, tantas personas, porque voy a ir a liberar a Hispanoamérica. Pitt le dice que no puede, entonces él se va a Francia a tratar de convencer a las personas de la Revolución Francesa de que lo ayuden en la Revolución de Independencia. Ellos le dicen, mira, aquí estamos enredados con esta revolución, nosotros no tenemos tiempo de pensar en otra revolución. Pero como tú tienes tanta experiencia militar y además hablaba francés perfecto, lo nombran mariscal de Francia y participa en varias batallas contra los prusianos. En Valmy, ahí está la foto, en Valmy hay una estatua de Miranda y hay una leyenda que dice que Miranda, etcétera, que luchó aquí en esta batalla. Yo como pienso que a lo mejor, eso es a lo mejor lo que dicen los venezolanos, no, ustedes van a Google, ven batalla de Valmy, ven quiénes eran los comandantes franceses, era Dumouriez, Kellerman y Miranda. Es decir, él era y participó en Lieja, en Amberes, participó en muchas batallas. Luego hay un fracaso, digamos, en alguna batalla de Maastricht y la batalla de Neerwinden y lo arrestan porque lo consideran responsable de lo que está pasando, de la derrota. Resulta que Dumouriez, que era el jefe de Miranda,
en ese momento están guillotinando a Luis XVI y Timurier, aunque él era, digamos, partidario, vamos a llamarlo así, de la revolución, no estaba muy de acuerdo con que llegaran a esos extremos. Estamos llegando ya al reinado del terror, están guillotinando a todo mundo, él lo apresan, teme ser guillotinado y finalmente logra escaparse, se pone, dice que se pone una peluca, unas gafas oscuras, un pasaporte con otro nombre, llega a Calais y después que ha pasado prácticamente 4 años luchando en la Revolución Francesa, vuelve a Inglaterra. Entonces tenemos una persona, no solamente ha peleado con España en el norte de África, sino que ha participado en la revolución, en la independencia norteamericana, ha participado en la independencia norteamericana, ha participado en la Revolución Francesa y todavía le falta la independencia de Hispanoamérica. Ese es el tipo de persona. La siguiente, por favor. A propósito, mientras está en Francia, en 1795, un joven de 26 años llamado Napoleón Bonaparte, le han hablado tanto de ese señor sudamericano que él dice que quiere conocerlo. Entonces, no es que Miranda va a ir a conocer a Napoleón, no. Napoleón quiere conocer a Miranda y va al apartamento de Miranda. Años después, Napoleón le hablaron de Miranda y dice, ese criollo ardoroso es un Don Quijote que corre tras la quimera de la libertad universal y en su alma arde un fuego sagrado. Cuando vayan a París, al Arco de Triunfo, pueden ver el nombre de Miranda en el Arco de Triunfo, escogido por Napoleón. O sea, Napoleón ordenó el Arco de Triunfo y escogió, bueno, no digamos que escogió personalmente todos, pero sí digamos que dio las instrucciones sobre los nombres que iban a ir ahí. Y en el Palacio de Versalles, en la Galería de Personajes Ilustres, está esa foto que les pongo allí de Miranda. Dice François Miranda, teniente general de los ejércitos del norte, participó en la revolución esta y en esta batalla. Entonces, hasta ahora vamos con este, bueno, ya un muchacho ya de unos 40 y tantos años. La siguiente, por favor. Vamos a llegar a 1800, ya Miranda ya es un cincuentón, ya tiene 50 años. Hay un periodo como de paz hogareña. Él viaja a Escocia, allá conoce una familia, llega a un hostal y conoce una familia campesina, familia Andrews. Hay una joven de 24 años, ya tiene 50, y él le dice a la familia, mira, ¿será que ustedes, esta muchacha no puede ir conmigo a Londres? Yo necesito a una ama de llaves que me cuide, que me cocine, que me arregle la correspondencia, los libros. Sara, encantada, porque bueno, va a conocer Londres, que no conoce Londres. El hecho es que se lleva a Sara como ama de llaves, después se encariñan, tienen 2 hijos. No hay realmente, ahí la foto es la tumba de Sara, donde dice Sara Miranda, como que hubieran estado casados. No, no es seguro, o sea, no se ha encontrado el registro de nacimiento, pero aparentemente sí se casó con Sara. Tienen 2 hijos, Leandro, que más tarde vivió en Bogotá. Bolívar lo llamó el hijo del más ilustre americano, y Francisco, que murió de 25 años en una batalla cerca de Duitama. La siguiente, por favor. Ahora viene, ok, es importante, si ya estamos ahora en 1806, cuando están haciendo el segundo hijo de Miranda, es importante que digamos qué estaba pasando en España. Napoleón lo había coronado, se había coronado ya en 1805, ya llevaba varios años de emperador. Napoleón había prohibido todo comercio con su enemigo, que era Inglaterra. Portugal estaba haciendo comercio con Inglaterra. Napoleón quería castigar a Portugal. Le dice a Carlos IV, el rey, mira, Carlos, majestad, como sea que le dijera, yo necesito enviar 100.000 hombres a Portugal. Yo no voy a enviar 1.000 barcos con 100 hombres. ¿Por qué no me da permiso de que esas tropas entren por España para ir a Portugal? Y además, obviamente, había dinero de por medio que recibía Carlos IV. Estamos entonces en un momento en que hay en España lo que dice que fueron los peores reyes de España, Carlos IV y Fernando VII. Que en pocas palabras, Carlos IV acepta que entren las tropas francesas entran y se quedan, invaden España, ocupan España. Para hacer el cuento corto, Carlos IV abdica en favor de Fernando VII. El emperador Napoleón quiere reunirse con Fernando VII. Fernando le dije, yo lo recibo en Burgos,
Cuando llega a Burgos le dicen, no, el emperador lo está esperando en Bayona, que es la primera ciudad francesa después de San Sebastián. Cuando Fernando VII llega a Bayona, le dice, no, usted está preso, hágame el favor, abdique en favor de su padre nuevamente, y Carlos IV abdica en favor de Napoleón, y Napoleón nombra a su hermano José de rey de España. Entonces tenemos un rey de España francés. Un poco veamos por qué sucedieron, o sea, no por qué sucedieron, qué ayudó a que sucedieran la separación, la independencia de estos países. Primero, en orden cronológico, la independencia de Estados Unidos. La Revolución Francesa, con sus ideas de libertad, igualdad y de cortarle la cabeza al rey, que por cierto era primo de Carlos IV, Luis XVI. Luego, la invasión, perdón, la independencia de Haití, aunque no se menciona mucho, Haití fue el segundo país que logró la independencia en América. Y ahora todo lo que está pasando en España. José reina de 1808 a 1813 con gran oposición de los españoles. No están muy de acuerdo con esto. E incluso en España, cuando uno habla de la guerra de independencia, se piensa uno que están hablando de la guerra de independencia. No, de la guerra de independencia, cuando los españoles hablan de guerra de independencia, hablan de la guerra de independencia de 1808 y 1813 para quitarse de encima al rey francés. La siguiente, por favor. Entonces, esto es simplemente un par de cuadros de Goya, ustedes seguramente los han visto en alguna parte o incluso en el Museo del Prado, tiene que ver con la oposición del pueblo español a la invasión francesa, a la invasión napoleónica, y son parte de la guerra de independencia de España. La siguiente, por favor. ¿Qué estaba haciendo Bolívar? Ya, si estamos hablando de 1800 y tanto, pues ya Bolívar era un muchacho de 17, 18 años. Nace el 24 de julio, muere su padre cuando él tiene 6 años, muere su madre cuando él tiene 9 años, lo envían a casa de su tío, de su abuelo, luego lo confían a Simón Rodríguez. Finalmente, cuando tiene 16 años, como muchos muchachos de la época, viaja a España, allí conoce a María Teresa Rodríguez del Toro, madrileña, pero hija de venezolanos, se casan, regresa a Venezuela, 8 meses después muere su esposa en viuda, vuelve a París, allí con Simón Rodríguez, asiste a la coronación de Napoleón, se embarca para los Estados Unidos y regresa en 1807. Es un viudo rico, el padre le había dejado mucho dinero, de 24 años, Miranda en ese entonces tiene 57. La siguiente, por favor. Miranda, algo, Miranda va a Estados Unidos, se reúne con Jefferson, que es el presidente. Es el tipo de personas que dice, mira, Jefferson yo lo conozco porque yo lo conocí en París, le pide audiencia, Jefferson lo recibe en la Casa Blanca, que la Casa Blanca acababa de inaugurarla, vamos a llamarla así, poco tiempo antes, le dice que le dé apoyo para la independencia. Jefferson le dice, mire, Miranda, nosotros somos muy amigos, pero nosotros tenemos un tratado de neutralidad. No podemos atacar a nadie que no nos haya atacado. Estamos neutrales en cualquier guerra. Miranda sale de ahí, se va a Nueva York y le dice a un contrabandista, Ogden, le dice, mira, usted sabe de dónde vengo yo ayer, ¿no? Sí, yo sé que usted estuvo en la Casa Blanca. Jefferson está de acuerdo conmigo en la invasión. Así que usted ayúdeme a conseguir dinero para un barco y no sé cómo consigue un barco que le pone el nombre de su hijo Leander y llega a, con él llega a Venezuela. Eh, es un fracaso esa invasión, no tiene absolutamente ningún apoyo del pueblo, incluso llega a Trinidad y consigue otros 2 barcos, los guardacostas españoles apresan los otros 2 barcos, se llevan los 2 barcos a Puerto Cabello, juzgan a los mercenarios, que la mayoría eran estadounidenses, ahorcan a 10 de ellos y, bueno, finalmente meten presos a los demás. Hay un nieto de Adams, nieto del segundo presidente de Estados Unidos, que está en ese grupo, logra escapar, afortunadamente, si no, tal vez van a ahorcar a un nieto de un presidente de Estados Unidos, hubiera sido complicado. Entonces, fue un fiasco. A propósito, un comentario, Lord Byron, perdón, Don Juan de Lord Byron
prácticamente se podría llamar Don Francisco, porque es un hombre que llega a Cádiz, va a Turquía, conoce luego a la emperatriz Catalina, sí, y también el conde Altamira de Rojo y Negro, es un poco copiado, digamos, en Miranda. Siguiente, por favor. Llega 1808, como dijimos, hay un rey francés en España, comienzan las juntas, tanto en España, porque también hay juntas, como en Hispanoamérica. Es lo que llaman el fenómeno del juntismo. En Colombia, todos sabemos, el 20 de julio de 1810 se crea una junta. En Caracas se crea la junta el 19 de abril. Renuncia el capitán general, se va para España y se crea lo que se llama la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. La siguiente, por favor. La Junta decide que deben enviar personas a Santa Fe, a Curazao, a Nueva York y a Londres para buscar apoyo para lo que están haciendo, su intención, digamos, de conservar los derechos de Fernando VII. Bolívar ya es un muchacho ya de 27 años. Él dice que él quiere ir a Londres. La Junta dice, este muchachito, ¿cómo, por qué lo vamos a mandar? Dice, no, es que si ustedes me envían, yo pago todos los gastos del viaje. Como era un hombre muy rico y tenía dinero y la Junta no tenía dinero, lo aceptan que vaya a Londres. Le dicen, vaya a Londres, pero mira, ya está Miranda. No se reúna con Miranda. Y por favor, ni se le ocurra traerse a Miranda. Miranda acababa de tener, hacía 4 años, el problema de esas invasiones. Nadie lo quería. Decían que era un protestante, un hereje, un disoluto. Bueno, tenía todos los, los, los apodos que pueden imaginar. La reunión en Londres no tiene éxito. Miranda llega, la reunión con el primer ministro, la reunión es en francés, que era el idioma de la época. Bolívar dice, queremos la independencia. El primer ministro, con toda su flema británica, le dice, señor, usted me está hablando de independencia, pero aquí me dicen que usted viene en nombre de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Fernando VII, nosotros con Wellington y con los portugueses y con los españoles estamos tratando de echar a José Bonaparte de España. Esto se va a arreglar en 2 o 3 años. Así que no sé por qué usted está hablando de independencia. De todas maneras, Bolívar se reúne con Miranda a pesar de lo que le habían dicho de que no se reuniera con Miranda y a pesar de que le habían dicho que no lo invita a que regrese a Venezuela. Miranda le dice, mire, yo hace 4 años estuve allá y allá no hay ningún apoyo, nadie quiere la independencia, la quieren ustedes, los blancos ricos, el pueblo no quiere la independencia. Bolívar lo convence de lo contrario y Miranda, luego de que Bolívar le dice que le va a dejar 1.000 libras para mantenimiento de su esposa y sus hijos, acepta irse para Venezuela. La siguiente. En Caracas comienzan una serie de conversaciones. Primero, Miranda no es aceptado. Nadie olvida que es el hijo de la panadera. Se oponen por su origen y además es una persona muy arrogante. Mira, yo vengo de hablar de música con Haydn, de reunirme todas las noches con Washington, de que la emperatriz Catalina me escribe y yo le contesto. Vienen ustedes a decirme cosas a mí. Eligen un triunvirato de 40 votos, Miranda saca 8 votos, con mucho sarcasmo dice, celebro que en mi país haya gente mucho más capacitada que yo para dirigir el país. Él pensaba que los 40 votos iban a ser por él. Hay una decisión después de 1810, el 5 de julio de 1811, se firma el Acta de Independencia Absoluta de España. Ya no es conservar los derechos de Fernando VII, sino independencia absoluta de España. Una semana después, hay levantamientos en Caracas y en Valencia contra la independencia. Hay que enviar ejército, hay que sofocar el levantamiento y a justicia a los que se oponen. Envían al Marqués del Toro, que es una persona muy valiente, muy prestigiosa, pero no tiene ninguna habilidad militar, lo envían, es derrotado, entonces dicen, Miranda, nosotros no nos gusta mucho Miranda, pero Miranda al fin y al cabo ha peleado 50.000 guerras, ha peleado en Francia, en Bahamas, en Florida, en todas partes, vamos a enviarlo a él. Y lo nombran generalísimo y prácticamente se convierte casi en el primer presidente de Venezuela, si podemos decir.
Él dice que él va, pero que no va a llevar a Bolívar porque es, comillas, un joven peligroso. Ya comienzan, digamos, las discrepancias entre el viejo, 60, 62 años, que se ha paseado por 1000 guerras, y el muchacho de 20 y pico de años, impetuoso, ardoroso, que quiere, digamos, comerse el mundo. La siguiente, por favor. 1812 es el año trágico para la independencia de Venezuela. Viene un terremoto que destruye media Caracas, mueren 10.000 personas, destruye Caracas, La Guaira y las ciudades que estaban en contra del rey. Maracaibo, Coro y otras ciudades realistas no fueron dañadas. El clero realista y la mayoría españoles dicen que eso es un castigo de Dios. Además, Domingo de Monteverde llega al país, Boves se alza con ejércitos que no son españoles, son ejércitos de negros y mulatos y comienza, digamos, a luchar contra los patriotas. Continuamente hay cambios de bando. Eso de que el ejército español era de españoles, eso no es cierto. El ejército español era de criollos. Y que el ejército de criollos era de criollos, no había muchos españoles allí que por una u otra razón estaban peleando en ese ejército. Bolívar es nombrado jefe de la plaza de Puerto Cabello. La siguiente. Puerto Cabello tenía un fuerte donde, bueno, eso era guardar todos los huevos en la misma canasta. Eh, Allí estaban 1000 prisioneros realistas, estaba todo el parque de los patriotas, es decir, todas las armas, todos los cañones, todos los pertrechos. Hay un matrimonio, el segundo de Bolívar era Aymerich. Aymerich se casa, le dan permiso para que se case, él dice, mira, se van a casar en medio de una batalla, pero bueno, le dan permiso. Dice las malas lenguas que Bolívar no se perdía un sarao y que fue a la celebración. Y el tercero al mando, que era Francisco Fernández Binoni, dicen que tenía muchas deudas y que lo convencieron los españoles, que, bueno, los realistas, no necesariamente españoles, los partidarios del rey que estaban presos, lo convencieron de que se cambiara de bando, se cambia de bando y comienzan a disparar del fuerte contra los patriotas. Siguiente, por favor. Bolívar le informa a Miranda, le dice que le envíe refuerzos. Durante 7 días trata de mantener las cosas, pero digamos, todas las armas estaban dentro del castillo. Al final, la noticia de la caída de Puerto Cabello le llega a Miranda un 5 de julio de 1812, un año de la declaración de independencia absoluta. Miranda estaba en un banquete celebrando el primer aniversario. Su reacción, como afrancesado que era, fue exclamar de Venezuela, blessé au cœur. La Venezuela está herida en el corazón. Sigamos, por favor, la siguiente. Perdido el puerto, Bolívar está destrozado. Se embarca, ya no hay nada que hacer. Aquí hay un poquito un mapa como para hacernos una idea de dónde está cada cosa. Ahí a la izquierda, lo que se alcanza a leer, Puerto Cabello. Bolívar se embarca para La Guaira, que es el puerto de Caracas. Se embarca para La Guaira. Le escribe a Miranda, cito, después de haber agotado todas mis fuerzas, ¿con qué valor me atreveré a tomar la pluma para escribir a usted, habiéndose perdido en mis manos la plaza de Puerto Cabello? La patria se ha perdido en mis manos. Miranda, y aquí comienza un episodio que es muy polémico. Los historiadores llevan 200 años hablando sobre lo que pasó y todavía no se han puesto de acuerdo. Miranda ve la situación perdida, él desconfiaba de los soldados, no eran los soldados napoleónicos con que él había peleado en Francia, desorganizados e indisciplinados. Monteverde viene con las tropas del Indio Vargas, no eran españoles. El Indio Vargas era indio, tenía los indios caquetíos. Los indios caquetíos peleaban a favor del rey. ¿Por qué peleaban a favor del rey? Bueno, no sé. Cae Puerto Cabello, cae Valencia, va a caer Caracas, hay deserciones. Miranda sugiere a su Congreso un armisticio, aceptan el armisticio y en el armisticio dicen, vamos a respetar la vida de todos, cada quien va a quedarse donde estaba, el que quiera viajar se le va a dar un pasaporte para que salga del país. La siguiente, por favor. Al mismo tiempo hay una rebelión de esclavos. Todos los esclavos, bueno, todos los esclavos, no, un grupo de esclavos, 3.000 a 5.000 esclavos de Barlovento, que es una zona, digamos, similar al Chocó, unas personas afrodescendientes que trabajaban en las plantaciones del cacao, se han levantado y son todos leales al rey. Están marchando sobre Caracas.
han comenzado a masacrar a todos los blancos criollos que encuentran. Miranda piensa que se puede repetir la matanza de blancos que había ocurrido en 1804 en Haití. En Haití hubo una matanza donde los esclavos negros comenzaron a matar a todos los blancos que estuvieran o no de acuerdo con ellos. Vale la pena que no solamente en Venezuela, en Colombia también fue frecuente los indios o esclavos negros, indios o negros que estaban a favor del rey. Sucedió tanto en Pasto como en El Patía, en Cauca, Nariño, en Santa Marta y en Riohacha. La siguiente, por favor. Un paréntesis. ¿Es que acaso el pueblo no estaba de acuerdo con la independencia? Ahí yo querría, a lo mejor, si alguno quiere hacer un comentario luego. La historiadora Era Zamudio dice, comillas, ¿cómo se explica que el pueblo le diera la espalda a quienes supuestamente luchaban contra el absolutismo de España? Esto se explica, según ella, porque estos sectores solo habían recibido explotación y desprecio de la temida, aborrecida y esclavista nobleza criolla. Otros historiadores dicen, es paradójico que segmentos importantes de la población indígena y negra se opusieran a la independencia. Así pasó en Pasto, Cuba, Puerto Rico y en varias regiones de México y Chile. ¿Cómo explicarlo? Ellos se contestan. ¿Veían los esclavos y los pardos la independencia como igualdad frente a sus amos o frente a España? O sea, vamos a independizarnos de quién, de España, pero y de mi patrón que me está pisando todo el tiempo. Hay historiadores, yo no sé si ustedes han oído hablar o conocen a Pablo Victoria, es un señor colombiano, ex senador, que habla horrores de la independencia, horrores de Bolívar. Es terrible. Él dice que ha desmitificado la leyenda negra española, que no hay tal leyenda negra española, y ha expuesto el carácter cruel y ególatra de Bolívar. Es tremendo, el señor Pablo Victoria, pero bueno, cada quien tiene su opinión. La siguiente, por favor. Entonces, ahí viene un episodio oscuro. El 30 de julio, Bolívar capitula el 24 de julio de 1812 y el 30 de julio pone su equipaje a bordo de un barco inglés donde se va a ir, entendemos que se va a ir para Cartagena, hay seguridad, y el capitán del barco le dice, Miranda, vámonos, yo estoy oyendo cosas raras, por ahí andan hablando cosas. Él dice, no, no, yo tengo una cena de despedida que me han ofrecido unos oficiales. Eh, Mañana yo me despierto temprano y zarpamos. Se queda a dormir en La Guaira a las 3 de la mañana. Bolívar, nadie puede negar que Bolívar estaba allí, y varios oficiales lo despiertan y lo ponen preso. Miranda, algunos historiadores dicen, Miranda lo hubiera podido explicar. Miren, señores, no hay forma de resistir. Vamos a hacer un armisticio. Se vienen los negros estos, se viene el indio Vargas con su gente. Monteverde está llegando a Caracas. Miranda todo lo que hace es que toma la lámpara que llevaba uno de sus asistentes, pasea la lámpara por la cara de todos los que lo han venido a poner preso y dice unas palabras que son célebres. Bochinche, bochinche. Esta gente no sabe sino de bochinche. Déjenme, yo me pongo mi uniforme, y no dice ni una palabra y se va preso. Ellos no, dicen, los partidarios de Bolívar dicen que Bolívar no tuvo nada que ver, que fue Manuel María de las Casas. En todo caso, lo entregan a Monteverde, Monteverde lo pone preso, lo envía a Puerto Rico y luego lo envía a Cádiz, a la Carraca, y allá muere 45 años 45, perdón, 4 años más tarde, en 1816. La siguiente, por favor. ¿Qué comentan ambos después de lo sucedido? Miranda no habla de traición de Bolívar, porque algunos dicen, Bolívar traicionó a Miranda. Miranda lo que dice es, Monteverde no cumplió el armisticio. El armisticio era, vamos a hacer un armisticio, cada quien puede viajar a donde quiera y cada quien respeta las líneas de a donde llegaron. Bolívar, aunque alguna vez menciona la cobardía de Miranda, en el manifiesto de Cartagena, que lo escribe en el año 12, indica que la causa del fracaso de la República fue el caudillismo, el federalismo, otras razones, y no menciona la cobardía de Miranda. La siguiente, por favor. Un resumen y conclusiones, que creo que me estoy pasando de los 45 minutos. La guerra de independencia no se libró entre un ejército de criollos que querían independizarse contra un ejército de españoles. El ejército español tenía mayoría de nativos y el patriota muchos españoles.
Ocurrían además continuos cambios de bando en ambos lados. No sé si lo saben, la hermana de Bolívar era realista. La hermana de Bolívar, María Antonia, era furibunda defensora de Fernando VII. Tanto que en algún momento a Bolívar le dicen, general, mire, su hermana está promoviendo un golpe de Estado. Si no fuera su hermana, vamos a tener que fusilarla. Y Bolívar le dice, mira, María Antonia, anda, vete para Curazao. Pero había realistas que no eran nacidos en España. La independencia fue inicialmente el deseo de criollos ricos con poder económico que querían el poder político. Nosotros tenemos todo el dinero del mundo, pero tenemos que aguantarnos unos españoles que nos manden. Queremos el poder político. Los indígenas, los esclavos y los pardos no veían ninguna ventaja en romper con el rey y sí varias desventajas. Quienes apoyaban uno u otro bando lo hacían por razones personales. Además, influyó el ejemplo de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, de Haití y la invasión napoleónica. Miranda y Bolívar, para terminar la contraposición. Miranda era un blanco de orilla de 62 años, con muchísima experiencia militar, que en un momento dado cree conveniente un armisticio. Un impulsivo muchacho de 29 años dice que Miranda es un cobarde y que lo que había que hacer era seguir peleando hasta morir. La siguiente. ¿Qué pasa después de 1812? Bueno, esto realmente ya no tiene que ver con Miranda. Bolívar llega a Cartagena, manifiesto de Cartagena, lo nombran para la campaña del Magdalena, viene la campaña admirable, llega a Caracas, de ahí Boves lo saca de Caracas, va a Haití, regresa, bueno, luego viene, qué sé yo, batalla de Boyacá, Carabobo, etc. La siguiente, por favor. Hay un punto importante ya que hablamos de batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá en el 19 sella la independencia de Colombia. ¿Quiere decir que Colombia es independiente desde el 19? No, señor. El año 24 todavía estábamos peleando. Hay un mestizo, no era español, era mestizo pastuso, Agustín Agualongo, que seguía luchando con el rey hasta el año 24. Cuando lo ponen preso, Bolívar le dice, mira, Agualongo, si usted quiere, pásese al bando nuestro y no pasó nada. Le respetamos incluso su título, su graduación. Agualongo dice, no señor, entonces lo vamos a fusilar, Agualongo, qué pena. Mire, si me van a fusilar, me fusilan con el uniforme de oficial español y no me vayan a vendar. Yo quiero morir mirando al sol. Y muere diciendo, viva Fernando VII. Y era un señor pastuso. El indio Vargas, en el año 23, creo, el indio Vargas le dice a Bolívar, no, tal vez fue en el 20, venía la revolución de Riego, ya, bueno, Riego se había levantado en España, no se podía enviar el contingente que iba a enviar Fernando VII, entonces el indio Vargas le dice a Bolívar, mira Bolívar, yo me quiero pasar para el bando de usted, no hay problema, indio. Además, si tú eres, qué sé yo, coronel o lo que sea en el ejército español, te mantenemos y sigue peleando, o sea, al día siguiente comienza a pelear contra los realistas. Eso era una guerra civil. La última, creo, eh, algunos, al fin y al cabo, la mayoría de los que están escuchando son, digamos, más relacionados con la historia de Colombia, pensarán, tal vez en Colombia no hubo esa, digamos, oposición de los no blancos, de los indios, negros, pardos, a la independencia. Algo hay de eso. Entonces, aquí anoto yo, aunque muchos negros del Patía y mestizos de Agualongo fueron realistas, hay la idea de que las clases populares apoyaron menos la independencia en Venezuela que en Colombia. Lievano Aguirre, en la opinión de Lievano Aguirre, no necesariamente es la mía ni tiene que ser la de ustedes, dice, la notoria minoría de la raza blanca en Venezuela los obligó a encerrarse en su concepto de casta para evitar el predominio de las razas de color, que por ser una minoría no podían defender con éxito sus características fundamentales. En la Nueva Granada, la superioridad numérica de la raza blanca facilitó la vinculación entre las clases. No ocurrió en la Nueva Granada lo mismo que en Venezuela. Y aquí tengo un censo de 1810 que lo trae José Manuel Restrepo. Dice que en Venezuela en ese entonces había, bueno, mal contados, 900,000 personas, un 50% más en Colombia, casi 1,5 millones. Los esclavos, fíjense que era más o menos lo mismo, 7%, 60,000, 70,000. Los indígenas, había más en Colombia, pero era más o menos el mismo porcentaje. Pero la relación entre blancos y pardos sí era realmente mucho mayor
en Colombia. En Colombia de 900.000 blancos, 150.000 pardos, y era casi que lo contrario en Venezuela, el doble de pardos. No sé si eso de alguna manera explica lo que sucedió. La siguiente. Bueno, esto es bastante interesante. Espero que no se hayan, que los que no se hayan dormido puedan dar algún comentario sobre todo esto. Muchas gracias. Qué maravilla, Eduardo, qué espectáculo, qué baño de historia nos has dado. Yo confieso mi absoluta ignorancia de todo esto hasta Gracias, que nos Darío. y lo has explicado con una amenidad, con una facilidad. Yo no me quería perder nada, pero Gracias, Darío. Gracias. impresionante. Gracias, gracias, Eduardo, por una excelente presentación. Bueno, abrimos los comentarios, las preguntas. Usen su Eh, manito electrónica en lo posible para como, poder saber quién está preguntando y quién no, y poderles dar la palabra. Yo sé que va a haber muchos comentarios. como te decía yo, Darío, no necesariamente yo tengo que dar la respuesta, sino que puede alguno hacer un comentario y algún otro del grupo responderle, ¿no? Buenísimo, Todos buenísimo. son opiniones nada más. Sí. Qué pena que no vemos tu rostro, pero te escuchamos. Esa cámara tuya, hay que hacer una colecta No, para no, la conseguirte. cámara, yo no sé si en el celular, si puedes Alfredo Jiménez buscarme dice, en el celular. Sí, Eduardo, solamente Eduardo en el celular. en el eh, me- me- celular, Eduardo, pero tampoco te veo entrando en la lista. Pero bueno, sigamos así. De todas sí, maneras, ya sigamos, te por favor. conocemos. Hay varias preguntas. Gabriel Díaz, después John. Adelante, ¿Aquí me ves o Gabriel. no? ¿Aquí me ven? No te vemos. ¿Ya? ¿Me En la oyen? cámara de Amparo. Adelante, adelante, Gabriel. Bueno, Eduardo, felicitaciones. Realmente para mí es la nueva historia de Colombia. Yo, eso sí, todo lo que oí me parecía absolutamente distinto a lo que yo había aprendido. Esa es una historia de Pues eso. Colombia completamente diferente, pero además muy importante conocerla porque realmente nos abre muchos caminos a lo que está pasando y lo que es Colombia en muchos casos y cómo hemos logrado llegar a lo que estamos llegando. Te felicito, muchísimas gracias y realmente lo único que pregunto yo es cómo hacer para leer más sobre esto. Qué Bueno, hay maravilla. muchos libros, puedo enviar. Qué sé yo, hay libros sobre Miranda, libros sobre Bolívar. En algún momento les puedo enviar algunas sugerencias. Claro que sí. Gracias, Gabriel, por tu comentario. Qué bien. Gracias. Alfredo Cortés dice que quiere saber cómo se pone la mano. Simplemente libera tu micrófono, Alfredito. Ya te estamos viendo. Libera el micrófono y después va John. Hubo una manito que se levantó y se ocultó. Pero Ok, adelante, Alfredo. tú. Bueno, no, Alfredo me va a ceder a mí la palabra. Adelante, Cita. Eduardo, interesantísima la presentación. Realmente desconocíamos el tamaño de la imagen de Miranda. Es que es un personaje absolutamente sorprendente en esa época y en esta época. De verdad, de Eh, verdad. Haber llegado a donde llegó y cómo llegó, es absolutamente, bueno, daría tema para muchas más presentaciones. Yo quise y nos fuimos con Alfredo hasta Cádiz a ver Ah, la cárcel de la Carraca, claro. porque, em, y quería preguntarte también si tú sabes, Eduardo, cuándo y cómo coincidió con Nariño, con Antonio Nariño en la misma cárcel de la Carraca. Es cierto que Nariño estuvo en Sí, la Carraca, creo que fue antes, no creo que antes, no coincidieron, pero no estoy seguro. Ahora, ya que tú mencionas la Carraca, que sí, yo no he ido a verla, pero me dice que se ve impresionantemente fea, no es cierto que Miranda estuvo encadenado, no, Miranda era una persona no, muy, muy prestante, muy especial. Él parece que tenía sí, una habitación, digamos casi que un apartamento sí, especial. Él pedía dinero, comida de la fonda, él tenía dos sirvientes, él salía incluso a pasear por la ciudad. Él era un preso muy especial, pero estaba preso. Incluso en preso, algún momento él ujú, planeó su evasión a Gibraltar, que sí, está relativamente cerca. Y entonces le falló
le falló y parece que eso le dio una contrariedad tan grande que fue lo que dicen causó el ACV, que finalmente le causó la muerte. Pero creo que sí, Nariño estuvo en la Carraca un tiempo y después lo liberaron y se fue Se regresó a Colombia, escapó. allá fue vicepresidente Mm. con Bolívar. Pero creo que no coincidieron. Lo reviso luego. Vale, sí, esa es bien interesante porque Nariño, que también estuvo allí, bueno, la idea nuestra era ir a ver en dónde había estado Nariño, pero después descubrimos todo lo de Miranda y que Miranda había estado también en la cárcel. Nariño sí se escapó con la ayuda de los ingleses, lo mismo que iba a hacer Miranda, Sí, probablemente a través de Gibraltar, probablemente. y se fue por Gibraltar, sí. Claro. Y mi otra pregunta estaba relacionada con la persecución tan terrible que tuvo Miranda durante toda su vida, no solo por los libros, yo te iba a preguntar también si estaba relacionada con el hecho de ser masón. La Inquisición Hay de muchas cosas que hablan Miranda. sobre la masonería. Yo Sí, realmente no me he sí, dedicado tanto a ver la cuestión de la masonería porque sí, masones había muchos. Sí, sí, fíjate tú que cuando la batalla de Boyacá, Barreiro le pide a Santander perdonen, vamos a llamarlo así, porque ambos son masones y masón. Barreiro le envía a Santander qué sé yo, Mm, su prueba de que es masón y Santander, bueno, le dice que no, que la patria está por encima de eso, pero había muchos masones en esa época. Miranda era masón, aparentemente Bolívar también, pero yo no sí, me he metido mucho en eso, pero sí, probablemente sí, en algún momento tenía oposición, sobre todo de la iglesia, por ser masón. Sí, es muy seguro. Qué bien, sí. qué Y bien. cuando murió Miranda, cuando ya le dio el derrame cerebral ahí en la cárcel, pues claro, el preso era ilustre y salieron todos a ayudarlo, los curas, las monjas, y empezaron a rezarle y a rezarle y a ponerle los óleos y a bendecirlo. Y él lo único que decía, entiendo, porque también es una crónica, por favor, déjenme morir en Sí, paz, déjenme morir, de verdad, déjenme morir, déjenme déjenme morir. morir en paz. Y murió, Qué, pero qué alcanzó a estar maravilla. solo 4 años preso, ¿no? Según lo que cuentas tú, solo Sí, sí, cuatro sí, años. Sí, del y 12 al 16. Y no solo el tiempo en la Carraca, porque estuvo también tanto en Caracas como en Puerto Rico, estuvo un tiempo. ay, no, interesantísimo, Eduardo. Mira, esto daba Gracias. para otras Toca ir a cuantas Santa sesiones. Marta. Y, Toca. Qué bien, qué bien. y cuando Gracias, vengan, vamos a Elcita. la Carraca, que no nos dejan entrar porque es una guarnición militar muy encerrada. No nos dejaron Claro, entrar. Sí. Qué No, pues bien. gracias, Eduardo. Fantástico. Aquí a nombre de los dos. muchas Gracias, gracias, me gracias, alegro mucho. Elcita. Y gracias, Eduardo. Y hablando de masones, hay uno que levantó la mano. Adelante. Eh, Gracias, Darío. Bueno, yo quiero retomar precisamente ese comentario y ese tema, porque mm, Miranda realmente fundó la logia Lautaro Es correcto, y las famosas logias lautarinas, a las cuales se unieron todos los próceres de Latinoamérica, es O'Higgins, correcto. Martín, todos, absolutamente todos, incluyendo a Bolívar, Santander, Nariño, por supuesto, Córdoba, en fin, muchísima gente. Y es algo que no se menciona en la historia de esas personas como si, al fin y al cabo, pues estamos no solamente en un país, sino en una Sudamérica muy católica y el catolicismo siempre ha estado en contra de la masonería. Es correcto. Yo digo que la conozco por dentro, que conozco por dentro a las dos instituciones que son absolutamente incomprensible digamos, esa enemistad que tiene la Iglesia Católica hacia la masonería, no al contrario, ¿sí? De ¿Por qué? acuerdo. Porque mm, simplemente porque a un papa le dio por decir que quedaba excomulgado el que entrara a la masonería. ¿Cuál era el motivo por la excomunión de la masonería? El motivo era, como es una sociedad secreta, nada bueno tiene que tener, entonces quedan excomulgados los que tengan ahí. Pero absolutamente nada, digamos, de fondo, conceptual, absolutamente ningún concepto en donde dijeran esto es malo
esto y esto y esto, absolutamente ninguna razón dieron, ¿sí? Entonces, lógicamente que cuando se menciona a todos estos próceres, no se menciona la palabra masonería, pero es que la masonería es una, digamos, un término eh, que ha sido desvirtuado en el fondo, porque es prácticamente un masón, es una persona de libre pensamiento, es un liberalismo simplemente, solo que no es político, es apolítico. Sin embargo, trabajó muchísimo por la independencia y por la política y por el crecimiento del ser humano. La filantropía es la base de la masonería y la Qué bien, filantropía exige muchísimo humanismo. ¿Sí? qué bien, En qué fin, bien. esas son cuestiones que precisamente Miranda inició a Bolívar en una logia en Londres. Es Qué correcto. maravilla. Listo. Qué increíble, qué buen aporte, John. Muchas gracias. Tiene la palabra Reinaldo Pareja y después Juan Laureano. Adelante, Reinaldo. Libera tu micrófono. Oh, Eso. bueno, uniéndome al coro de agradecimiento, Eduardo, extraordinaria presentación, una nueva página de la historia que no conocíamos. Muy interesante. Con lo que acaba de decir John, no me acaba de quedar muy claro en tu presentación cuál fue el influjo teórico que tuvo Miranda sobre Bolívar en su concepción de la libertad, o a la inversa, cuál fue la oposición que tuvo Bolívar al pensamiento de Miranda sobre ese punto. ¿Hubo algún conflicto, hubo una complementación, un refuerzo, o va más bien una separación de posiciones? Yo diría que Bolívar, muchacho de 20 y pico de años, sentía gran admiración por Miranda. ¿Ok? Miranda había pasado por todo lo que estamos viendo. Era un Ujú. señor de 60 años que vivía en Londres, que de paso cuando estuvo en Londres llevó a Miranda y a sus otras dos personas que estaban con él a visitar, bueno, digamos, gente muy ilustre. Era impresionante, digamos, para Bolívar lo que era Miranda. Él tenía sincera admiración por Miranda. Ambos compartían el deseo de una Hispanoamérica independiente y, como decía yo, Bolívar insistió con Miranda que lo acompañara. Miranda no estaba muy seguro de que estuviera, no de la independencia, que sí la quería, sino de que estuviera maduro el país para la independencia o de que el pueblo quisiera la independencia, porque él tenía su experiencia de hacía 4 años cuando había hecho una invasión que resultó un fiasco. Entonces, ambos tenían la misma opinión. ¿Por qué se distanciaron? Es difícil de saber. Digamos, Miranda no era tampoco de trato fácil, era arrogante. Él se sintió desilusionado de que las tropas que encontró, pues supuesto, eran unas Sí, tropas desorganizadas que se sí. cambiaban de bando como cambiarse de camisa, no eran tropas napoleónicas, y empezó, digamos, poco a poco en el joven Bolívar hubo mutua desilusión de Miranda con el país que estaba encontrando después de 40 años. Imagínense a alguien que se va de Colombia en el año 80 y que regresa ahora sin internet y sin carta y sin nada, va a encontrar un país completamente diferente. Entonces, Miranda era muy afrancesado, hablaba mejor francés y inglés que español, no entendía lo que estaba pasando en el país. Entonces, poco a poco, él se fue desilusionando del país y Bolívar se fue desilusionando de él. Yo creo que fue una mutua desilusión después de una grande admiración de Bolívar por Miranda. No sé si eso te contesta. Qué bien, Eduardo. Muchísimas gracias. Juan Laureano Gómez, adelante. Gracias, Eduardo. Muy amplia y muy distinguida tu presentación. Evelio Rosero, el pastuso, que escribió el libro La carroza de Bolívar, raja ampliamente de Bolívar como traidor. Claro. Dice, por ejemplo, que en el sur de Colombia, que era realista, lo llaman el Gran HP. Sí. Y narra también, Bolívar trató de conquistar Pasto y sufrió una derrota humillante en las De acuerdo. montañas de acceso a Pasto, y Bolívar quedó supremamente herido por esto y luego mandó al mariscal Sucre con fuerzas suficientes. Tomaron Pasto y masacraron hombres,
mujeres y niños. Esto es histórico. La Navidad Negra de 1822, es correcto. Sí, señor. Entonces el resentimiento de los pastuzos era, o no sé si todavía será, inmenso, con lo cual este libro pues es muy parcial contra Bolívar. Pero también en otros libros yo he encontrado la descripción de la pérdida del fuerte, Puerto Cabello. Puerto Cabello, el Sí. fuerte de Puerto Cabello, como una verdadera traición de Bolívar. O sea, algunos historiadores lo presentan como una traición de él para él lograr su libertad. Y está directamente vinculada a la traición de Puerto Cabello con el apresamiento de Miranda y su encarcelamiento. También el Rosero habla y describe a Bolívar como el epítome de la cobardía. Dice que cuando se empezaban a perder las batallas, el primero en montar en su caballo, ¿cómo se llama el caballo de Bolívar? Bueno, Caballo blanco. Palomo. Palomo, caballo blanco, Palomo de Bolívar. Dice que el primero en montar en Palomo y salir corriendo era Bolívar. O sea, Sí. dice que era una cosa impresionante. Bueno, por supuesto que es entendible todo ese resentimiento de los pastuzos, pero quería preguntarte, de todas esas lecturas que tú tienes, si esta versión un poco más negativa, sin duda que Bolívar fue un gran personaje, pues si no hubiésemos obtenido la libertad, un hombre de un gran valor, y un hombre supremamente cruel, o sea, no dudó en declarar la guerra a muerte, no dudó en masacrar y fusilar a los que él pensaba que tenía que fusilar. Fue supremamente cruel, la guerra fue supremamente cruel. Pero en todas tus lecturas, ¿hacia dónde te inclinas tú? ¿Bolívar fue realmente un traidor en Puerto Cabello? ¿Y era realmente tan cobarde como lo describe Rosero? Me estás poniendo en un aprieto. Mira, Carlos Marx no escribió una biografía de Bolívar, sino la mención de Bolívar en una enciclopedia. Carlos Marx habla horrores de Bolívar, lo llama el Napoleón de las retiradas. Dice que era la persona más cobarde, más inepta, más cruel. Es decir, si queremos escuchar cosas malas de Bolívar, lo vamos a encontrar. Ahora, cualquier libro que encuentres, o sea, todos los libros que encuentras, vas a encontrar versiones diferentes de lo que ocurrió. Es decir, que Bolívar fue descuidado en Puerto Cabello, que se fue al matrimonio de Aymerich y dejó esto, dejó todos los prisioneros y todo el parque a cargo de un tercero, que fue el que lo traicionó. También lo de la Navidad Negra en Pasto. Yo no sé si hay algún pastuso en el grupo, pero Bolívar decía que eran unos demonios. Pastusos son unos demonios y no, pues no tenemos qué hacer con ellos. Qué bien, Entonces, qué bien. ahora hay algo importante, creo yo. En ambos casos, Bolívar y Miranda, en el caso de Bolívar, lo podemos deificar, como dicen, en la estatua de Bolívar. Bolívar es casi un santo, no cometió ningún. O podemos ir a lo contrario. El Napoleón de las retiradas, el hombre cruel, el hombre injusto. Yo creo que estaba un poco en el medio, ¿no? Una persona común y corriente. Tiene unos episodios oscuros. Este de la entrega de Miranda es un episodio oscuro. El fusilamiento de Piar, que no sé si al que tú te refieres también. La Navidad Negra de Pasto de 1822. Un escape que hizo de Enchoroní y se montó en su barco y dejó a sus soldados a merced de los españoles. O sea, unas cuantas cosas que son un poco oscuras, ¿no? Pero eso yo creo que pasa con cualquier héroe, ¿no? Miranda también tiene lo suyo, ¿no? Miranda pues se va 40 años de Venezuela y cuando regresa él le pretende que tener tropas napoleónicas y lo que tiene pues es una serie de descamisados, desorganizados. Entonces él dice, no, yo me voy de aquí, yo no quiero seguir aquí. Y cuando lo ponen preso, no tratan ni siquiera de explicarle, no, mira, no, bochinche, ustedes no saben sino de bochinche, vamos, llévenme donde ustedes quieran. Es decir, son seres humanos con todos sus defectos que no podemos ni ponerlos en una estatua y considerarlos casi deificarlos, ni tampoco estar de acuerdo con Carlos Marx o con este señor Pablo Victoria a decir que Pablo Victoria dice que Bolívar era una víbora. Él acababa con todo lo que encontraba. Yo creo que, digamos que mi opinión sería un poco en el centro, ¿no? Uno de los dos extremos. Qué bien,
Qué bien, Eduardo, gracias. Eduardo Jiménez, perdón, Alfredo Jiménez, tiene la palabra. Gracias, ¿me escuchan? Te escuchamos, no te vemos, pero nos imaginamos. Ok. No, yo solamente quería añadir que todos estos personajes famosos tienen luces y sombras. Yo, a propósito, yo soy el hermano menor de Eduardo. Ah, qué bien. Bienvenido, bienvenido, Alfredo. No, y quería notar, porque he oído que personas que piden Corrijo, la menor recomendaciones de soy libros, yo. Corrijo, la menor soy yo. Esta es la hermana recomendaciones de libros, menor. y quería hablar de un historiador colombiano, Víctor Paz Otero, payanés, que Alfredo Cortés me dijo que lo conocía personalmente. Él ha escrito unos libros fantásticos. Entre esos es un libro sobre Miranda que yo le presté a Eduardo. El libro sobre Bolívar. Hay uno que se llama Delirio y Epopeya. El libro sobre Santander, La penumbra del general. Libro sobre Tomás Hilario López y Mosquera, Tomás de Mosquera. O sea que libros, yo recomiendo mucho a ese historiador porque yo creo que mucha gente en Colombia no lo conoce y me parece un excelente historiador y quería recomendarlo a los que están preguntando por nombres de libros. Es un tipo que yo recomiendo ampliamente. Pero Qué bueno. Bolívar, de todas maneras, a mí no me sorprende que haya gente que lo condene y lo critique. Cuando Bolívar murió, él fue agraviado y difamado en toda la república que se liberó. Yo creo que tomó 30, 40 años para que lo miraran con una luz diferente, y pasaron de la difamación y la condena a exaltarlo pues casi como una figura, como un santo, digamos. Pero eso Gracias. es normal, como digo, en todos los personajes famosos hay luces y sombras. Gracias, Alfredo. Muy amable. Yo quería decir una cosita que me pasa después de escuchar todo esto que nos habló Eduardo. Y te pregunto, Eduardo, si el hecho de que Miranda venga, por decirlo así, de abajo y se haya hecho solito, a pulso, y haya ido creciendo y educándose y preparándose y contra todo lo que lo discriminaba y lo hizo fuerte y se volvió, para mí, por lo que escucho, un líder mundial. Y Bolívar, por el otro lado, digámoslo, un oligarca que todo le fue dado, que se le pagó todo, que de alguna manera había orígenes diferentes. Y yo estaba pensando ahorita que, siendo honesto con la historia, de repente tendríamos que cambiar un montón de nombres de plazas de Bolívar a Plaza de Miranda, ¿no? Porque si hay alguien que influyó ideológicamente con toda esta, lo que pasó, lógicamente fue Miranda, y Bolívar fue un buen discípulo que aprendió de él y probablemente aprovechó el gran momento, y después que lo traicionó o no, eso lo dirá la historia, pero estoy correcto en pensar que hay una diferencia de orígenes que hace personalidades diferentes ahí. Sí, sí, sin duda, el que Miranda no se pudo quitar el mote del hijo de la panadera, pues Eso. influyó, ¿no? Ahora, hay personas que dicen que el decir que es precursor es como decir que nació antes de tiempo. No están de acuerdo con llamar precursor a Nariño ni llamar precursor a Miranda, porque dicen, precursor es el que nace antes de tiempo. San Juan Bautista, San Juan Bautista fue el precursor y le cortaron la cabeza antes de que pudiera hacer algo, ¿no? Entonces, precursor, no, casi que el libertador fue Miranda y el Claro, libertador fue Nariño, ¿no? Pero claro. bueno, es una manera de ver las cosas. Pero sí tiene razón, el origen de ambos, la edad, los 33 años que los separaban, la experiencia que tenía Miranda comparada con lo impulsivo y apasionado que era Bolívar, ciertamente fueron la diferencia que terminó trágicamente para Miranda, claro. Qué bien, qué bien. Y bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario de alguno? John Arbeláez, adelante. Y Darío, después, muy cortico, dale. la inquietud tuya con respecto a Miranda, yo creo que se debe a la orden masónica, porque todo eso
lo influía mucho en las reuniones, etcétera, primero para las relaciones que tenía, ¿cierto? Claro. La masonería por lo general ha sido personas de las élites, ¿cierto? Pues no necesariamente, porque yo estoy ahí también, no necesariamente es de las élites, ¿cierto? Claro. Pero sí digamos, de élites intelectuales. Eso le ayuda a él a surgir. Por ejemplo, en esas famosas cartas de recomendación que Eduardo nos mencionaba, que le enviaban para Estados Unidos, etcétera, todo eso estaba guiado por la masonería. En Sí. Filadelfia, encontrarse con Franklin, con Benjamin Franklin, con Washington, etcétera, que eran masones, todo eso, Haydn también en Europa, él era masón también. Es decir, todo eso confluía para estar en un círculo elitista más o menos sofisticado. Claro. Creo yo que es por Qué ahí. bien. Hay cuadros de Washington, del general Washington, que está con los atributos de los masones, no sé, el Sí, delantal, etcétera. O sea que no hay duda de que Washington era masón. Sí, es cierto. sí, claro. Lo que dice John es muy cierto. Claro. Hasta los billetes están con eso. Aquí. Es verdad, sí. Eh, Alejandro había levantado la mano. Sí, cómo no. A- Adelante, Bueno, Alejandro. yo soy uno de los hijos de Eduardo Jiménez. Ah, qué Eh, bien. una de las cosas que quería bueno, a mi parecer, sobre la pregunta sobre si la formación o el origen de cada uno, me pareció bien interesante esa pregunta, porque Miranda en realidad, y bueno, y como lo está comentando mi papá, él se construyó él mismo y se construyó como pasa con muchos personajes importantes fuera no, ni siquiera quiero decir Venezuela, pero fuera de España, en realidad, porque una de las cosas también que nosotros nos damos cuenta cuando conversamos sobre ese tema, mi papá y yo, es que Colombia, Venezuela y todo lo que entendemos hoy en día, Perú y eso, toda esa gente eran españoles. Entonces, él fue un español que construyó su proyecto y sus ideas fuera de España, pero cuando regresa a Venezuela, básicamente no formaba parte del equipo. Esa fue la gran diferencia de Bolívar, que teniendo todos los recursos, habiéndose formado, él también se formó en España, pero habiéndose formado familiarmente en Venezuela, yo creo que para él, y siendo una familia influyente, fue mucho más fácil para él hacer creer ese proyecto, que era una locura de Miranda. Por eso también era un problema, porque Miranda no se le tomaba muy en serio. Entonces me pareció muy buena su observación sobre el tema de los orígenes y los recursos que cada uno tenía para meterse en semejante proyecto. Gracias, Alejandro. Yo estoy viendo que hay familiares de Eduardo por todas partes. Es decir, está Alejandro, está Fátima, Somos está varios Alfredo. fanáticos. Ah, qué Sí. maravilla. Entonces, la vocación de histórica es familiar, es genética. Alejandro nos está hablando desde Quebec, en Ah, donde hizo una maestría en diseño urbano, es arquitecto, y su tesis de maestría fue una comparación entre la ciudad de Quebec y la ciudad de Cartagena de Indias, a pesar de que Alejandro es nacido en Venezuela y criado en Venezuela, pero comparó a Cartagena con Quebec, que también es una comparación interesante. qué Sí, maravilla, así es. qué maravilla. ¿Y Fátima Muy está en bien, muy dónde? bien. Fátima está en Barranquilla. Ah, bueno, qué maravilla. ¿Algún otro comentario de algunos de los participantes? ¿Alguna pregunta? Todavía tenemos un tiempito de la reunión. A ver, a ver. Amparo Pinto quiere hablar. Ah, sí, Amparo, No, mi esposa. adelante. Gracias, Jorge Luis. saludarlos y decirles que me siento muy orgullosa de este trabajo que Eduardo ha desarrollado porque de verdad que lo hizo con muchísimo cariño y dedicación. Es mi Gracias, esposa. Amparo. Ahora van a decir que yo traje barra para Opa, pero esto ya me está sonando a clan. No nos cabe ninguna duda. Qué maravilla. Gracias, Eduardo, por traer a toda la barra. toda la Y familia, sí, que me hicieran al- barra. qué bien. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas para Eduardo? Bernardo Nieto, adelante. Llegué tarde, Darío, a la reunión, estaba en otra, por esa razón a lo mejor ya lo comentaron, no sé. Efectivamente quiero preguntar a Eduardo, ¿fue Catalina la Grande en realidad amante de Miranda o no? Ese chisme Mira, se va a mira, revelar. se sabe que Catalina le tenía gran aprecio y lo trataba con mucha benevolencia. Ahora,
vamos a los hechos. Catalina tenía muchos amantes, era una mujer muy apasionada en ese sentido, y Miranda no se quedaba atrás. Pero lo que dicen los historiadores es que Miranda no era nada discreto con sus conquistas amorosas. Miranda, cada vez que tenía una conquista, la anotaba en su diario. Y esa sería la prueba de que no hubo nada más allá de una gran amistad, porque piensan que de lo contrario Miranda algo habría dicho en su diario. Bueno, pero es decir, es un comentario que surge sobre la posibilidad de que hubiera habido algo más de una amistad, pero muchos historiadores no creen porque Miranda no lo menciona en su diario. Esa es la razón. Muy bien. Y la otra es, ¿tuvo que ver algo en la vida de ellos, tanto Bolívar como Miranda, etcétera, Napoleón? Bueno, Napoleón, como yo lo comenté, conoció a Miranda cuando Napoleón era un muchacho de 26 años, Miranda ya era cuarentón, influyó indirectamente en el sentido de que Napoleón invadió a España. La Disculpen que tuve invasión una de España interrupción. y el Napoleón haber colocado en el trono a Rigoberto, su hermano ¿está hablando fue Eduardo? una de las causas de la independencia, digámoslo así. En ese sentido, podemos decir que el haber Napoleón invadido a España fue una de las causas, digamos, junto con la independencia norteamericana, la Revolución Francesa, etcétera. Pero la invasión napoleónica y el tener un rey francés sí influyó en la independencia. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, No, Eduardo. Bernardo, gracias. Un abrazo. Rigoberto, después Pedro y después Reinaldo. Rigoberto, adelante. Bueno, aunque este es un tema relacionado, pues tuve la oportunidad reciente de estar, y Jorge Luis me podrá ratificar o no, en el Perú. Además me pareció maravilloso, pero en todos esos relatos históricos que pude escuchar de Machu Picchu y bueno, de todos los lados, que me pareció espectacular, ellos tienen la idea de que Bolívar finalmente no intervino mayor cosa en la liberación del Perú, sino que fue San Martín. ¿Qué tan cierto es eso? Porque yo tengo la idea por la historia que aprendí que pues Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela fueron liberados por Bolívar, a pesar de que entiendo una competencia al final por quién llegaba primero a determinadas zonas para poder declarar la independencia. Y mil gracias, Eduardo, por la lección de historia. Nos deja bastantes inquietudes. Bueno, mira, dicen que Bolívar forzó la independencia de Perú, un poco casi que obligó a los peruanos a independizarse. Hay varias batallas, no estoy seguro ahora si Pichincha, Junín, Ayacucho fueron en territorio peruano, pero sí hubo varias batallas. Ahora, la relación de San Martín con Bolívar, ya San Martín era un hombre cansado, se reunieron en Guayaquil, ya era un hombre cansado que ya no quería, ya estaba con ganas de irse para España. Yo diría que en el caso de Perú y la misma Bolivia fue más la influencia de Bolívar, es mi opinión. Ok, mil gracias. Ok, gracias. Reinaldo Pareja. También una preguntita de perspectiva. Con todo lo que nos cuentas de la vida de Miranda, pregunta, ¿hay un aprecio de quién fue él en la historia oficial de España o de Europa? Porque para nosotros es totalmente una revelación, por lo menos para mí, todo lo que nos has contado. ¿Qué estatus histórico tiene Miranda en esos países donde supuestamente había él tenido tanto apoyo y dinero y todo lo demás? Bueno, yo no creo que en España tenga mucha prestancia, porque bueno, digamos que en algún momento fue considerado traidor, desertor, perseguido por la Inquisición y finalmente murió en prisión. En Francia, definitivamente, como dije, no solamente está la estatua donde ocurrió la batalla de Valmy, sino está su nombre en el Arco de Triunfo, el único americano que está en el Arco de Triunfo, y en el Palacio de Versalles, en la Galería de Hombres Ilustres, está el retrato de Miranda. Entonces, diría yo que no sé si lo mencionan en la historia, pero si va a ser mencionado en uno de estos países sería en Francia, no en España.
¿Y por Bien. qué Colombia no ha tenido esa relevancia en la historia oficial de Colombia? Mira, yo pienso que aunque Miranda su idea era que hubiera un país, un solo país desde México hasta Patagonia, él realmente nunca estuvo en la Nueva Granada. Incluso cuando estamos hablando de la prisión de Miranda en 1812, todavía Bolívar no ha venido a Nueva Granada. Bolívar va a Curazao, de Curazao llega a Cartagena de Indias, manifiesto de Cartagena en 1812, pide permiso a Camilo Torres para las campañas del Magdalena. Camilo Torres lo nombra ciudadano ilustre de Nueva Granada, se convierte en, vamos a llamarlo así, lo que sería ahora colombiano, y viene la campaña del Bajo Magdalena, pero hasta 1813, ya cuando digamos 1812, cuando Miranda va a ser puesto preso, no es mucho lo que él ha hecho en la Nueva Granada, en hoy Colombia. Bolívar lo que pasa es que a partir de allí, de 1812 hasta cuando muere en el 30, su centro es más Colombia. Pero yo diría que el motivo por el cual no es tan conocido Miranda en Colombia es porque en realidad no tuvo, digamos, actividades en Colombia, a pesar de que su idea era universal, digamos, de la libertad. Jorge Luis Puerta. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, el comentario de Rigoberto. Yo fui descubriendo la otra imagen de Bolívar al llegar al Perú. Aquí Bolívar tiene una figura de dictador y realmente pesa mucho más la figura de San Martín. Es verdad eso. Yo quería aprovechar este momento de reflexión para preguntar algo fuera de las dos figuras, pero que inspiran las dos figuras. Estoy comenzando a ver comentarios de diferentes sectores de América Latina, muy influidos por historiadores jóvenes que se están juntando mucho, México, Argentina, Perú, como a retomar el sueño de la Latinoamérica unida. ¿Podríamos comentar algo de eso? ¿Esto es una realidad en este momento? ¿Ven ustedes que de pronto esos sueños de Bolívar y de Miranda, sobre todo de Bolívar, puedan realizarse en este siglo? Te la pregunta es Dejo para la palabra Eduardo. a alguien, dejo la palabra a alguien más competente que yo para contestarla. Ahora, Bolívar sí hablaba del Congreso anfictiónico en Panamá. Miranda también hablaba de un solo país, desde México hasta Patagonia, con capital en Panamá. Ambos tenían la idea de la unión latinoamericana. Ojalá se dé, no sé si hay algún comentario sobre si creen que se está llevando a cabo, si creen que eso está, digamos, progresando. Dale, Yo, Darío, la palabra a alguien. yo quería decir una palabrita sobre eso, no porque tenga ninguna autoridad para eso, pero ayer estaba en una reunión con un grupo sobre el problema de Ecuador actual, de la violencia en Ecuador y la inestabilidad. Y en el grupo hablábamos de algo que me parece increíble, es decir, el problema en este momento de Ecuador no es de Ecuador, es de Ecuador, es de Perú, es de Colombia, es de Venezuela, es de toda América Latina. El narcotráfico nos invadió y nos está acabando. Y ahí es donde uno dice, si un presidente como el de Ecuador está diciendo que la solución es mandar a los prisioneros colombianos a la frontera con Colombia, no estamos hablando de trabajo en conjunto. Y yo diría que de repente hay alguna ventana de decir estos países pudiéramos trabajar conjuntamente para combatir esto, para darle una solución, no necesariamente militar, pero alguna solución colectiva, porque el problema lo tiene todo, Argentina, Brasil, toda América Latina está infiltrada, Centroamérica, del narcotráfico y que se consume en el norte y en Europa. Si hubiera alguna manera de unir todo eso, yo diría, de repente eso es una causa que nos vuelve a unir, pero lejos de mí ser historiador. Ese era el sueño de Miranda, ese era el sueño de Miranda, por supuesto, medio iluso, medio irreal, pero ese era el sueño de Miranda. Claro, un solo país que iba a tener la capital en Panamá, como dije, y cosa curiosa, iba a ser gobernada por un inca, decía él, un incanato. Bueno, Miranda, Miranda era un iluso también, claro, además de todas sus virtudes. Qué Yo bien, quiero qué bien. Última pregunta, Bernardo. No más que una pregunta, es un comentario a lo que dice Jorge Luis.
Mira, después de ver el esfuerzo del año 50 de la Comunidad Europea, después la Unión Europea, que nacen tratando de sobrevivir al desastre de la Segunda Guerra Mundial, para no matarse entre ellos, conociendo esa realidad y sabiendo en qué mundo estamos, a mí me parece que es nada más que un sueño. Yo no veo esto posible. La Comunidad Europea tiene todos los enemigos por dentro. Ya vimos el Brexit y siguen surgiendo otros y otros y otros. No se ponen de acuerdo ni siquiera las Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad ha podido evitar el desastre actual de Hamas e Israel. Los compromisos políticos, las ideologías nos tienen dominados. Eso no es posible en sana lógica. Sería el milagro más espectacular que sucedería y difícilmente lo creo. Pero ya pasó. Alfredo Jiménez y después Javier. Alfredo, adelante. Sí, yo quería volver por un par de minutos a la relación de Bolívar con San Martín, porque ustedes recordarán que ellos se reunieron en Guayaquil y la famosa entrevista que tuvieron en Santa Ana, y San Martín le pidió a Bolívar ayuda en hombres, y él dice que Bolívar no se la quiso dar, y San Martín se fue desencantado para Europa. El Congreso peruano llamó a Bolívar. Hubo la batalla de Ayacucho al mando de Sucre, que fue la última batalla que se libró en territorio americano. Y no me resisto leer un fragmento de una carta que en 1848, o sea, 26 años después de la entrevista de Guayaquil, San Martín le mandó una carta al presidente del Perú y le decía que mi entrevista en Guayaquil con el general Bolívar me convenció que el solo obstáculo de su venida a Perú con el ejército a su mando no era otro que la presencia del general San Martín, a pesar de la sinceridad con que le ofrecí ponerme bajo sus órdenes, con toda la fuerza de que yo disponía. Si algún servicio tiene que agradecerme la América, esto lo está diciendo San Martín, es el de mi retirada de Lima, paso que no solo comprometía mi honor y mi reputación, sino que era tanto más sensible cuanto que conocía que con las Fuerzas Unidas en Colombia la guerra de la independencia hubiera sido terminada en el año 23. Pero este costoso sacrificio y el no pequeño de tener que guardar un silencio absoluto de los motivos que me obligaron a dar ese paso son esfuerzos que usted podrá calcular y que no está al alcance de todos el poderlos apreciar. O sea, San Martín estuvo convencido de que la independencia se hubiera conseguido un año antes y que fue egoísmo de Bolívar que no quiso darle más tropas de las que él requería, y él se terminó yendo desencantado a Europa, y ya estando en Europa se enteró de la batalla de Ayacucho, que nuevamente selló la independencia de toda América de España. Qué bien, Alfredo. Muchísimas gracias. Última intervención, Javier. Adelante, Javier. Gracias. Bueno, yo también soy hermano de Eduardo. Otro que la barra. Otro. Se llenó ahora sí que esto se volvió grande. Parece una invasión. La reunión tomó dos temas, porque uno es el de Bolívar y Miranda, y luego el que planteó el compañero del sueño de la Unión Latinoamericana, ¿no? Entonces, con relación a la primera parte de Bolívar y de Miranda, me encantó la conferencia, muchas cosas que no sabía. Por ejemplo, no sabía que la hermana de Bolívar había sido oposición de Bolívar, y muchas cosas que no sabía. Pero con relación al segundo punto, al de la Unión Latinoamericana, yo soy de la opinión del compañero que habló antes de mi hermano Alfredo. Yo soy pesimista. Yo no creo que eso pueda ser posible. Creo que el cáncer es irreversible. Este cáncer, para curarse, necesita que pasen varias generaciones. Creo que los niños de ahora de 5 a 10 años podrán ser los que nos salven, porque yo realmente no veo solución. Esto es irreversible, pienso yo. Peguémonos de Dios, que Dios nos ampare, que Dios nos ayude, que Dios nos favorezca, porque realmente Colombia necesita un reseteo, ¿verdad? Porque esto es a todos los niveles, Gracias, muy amable. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo.
estamos ya terminando. Quería reservar dos minuticos. Hay un mensaje escrito. Hay un Sí. mensaje escrito para no quedarnos atrás de otro hermano de Orlando. No sé si lo puedes ver aquí. Ah, sí, también soy hermano de Eduardo y no tengo algo importante que añadir a tan excelente charla. Gracias, Orlando. Estupendo, estupendo. Bueno, quería aprovechar estos minutos para compartirle al grupo y a todos los que están aquí nuestros próximos tertulias. La semana entrante todavía tenemos que confirmarlo, pero ya les avisaré. Tendríamos a Germán Andrade Pérez con un tema de biodiversidad en el ámbito político para Colombia. De nuevo lo confirmo porque falta un último contacto. Y para el febrero 1 sería o este tema o el tema de reunirnos para escoger las preguntas que vamos a hacerle al Padre General en la reunión del febrero 15. Ya les mandé el documento a todos. Entonces, haríamos una reunión para escoger entre todos las preguntas y para que Jorge Luis y William, que son los designados para reunirlas y mandárselas al Padre General, pudieran tener el input de todos. El 8 de febrero tenemos confirmada una sesión, encuentro con el doctor Humberto de la Calle Lombana, senador de Colombia, y el tema es Colombia, una visión desde la política y la literatura. El doctor de la Calle ya accedió y confirmó. Y el 15 de febrero tenemos al Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, gracias a Fernando Mendoza, nuestro amigo, lo ha conseguido y va a responder nuestras preguntas sobre el estado de la Compañía de Jesús en el mundo. Además, tenemos una sesión confirmada para febrero 29, gracias a Bernardo Nieto, en un encuentro con Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, donde nos va a explicar esto. Tenemos buenísimos invitados, excelentes temas. Nos hacen falta temas para el 22 de febrero, y lo otro que queríamos ver es que nos envíen temas para la reunión del equipo de coordinación para futuras tertulias. Tenemos algunos, pero queremos hacer una votación en las próximas reuniones, como siempre lo habíamos hecho. Y nada más, a nivel de donaciones hay un tema interesante. Algunos de ustedes han propuesto y han comenzado a hacer donaciones mensuales. Alguno de los que está aquí presente dijo: yo quiero hacer una donación mensual. Muchísimas gracias, y ojalá otros siguieran el ejemplo y pudieran hacerlo. La cuenta está abierta para el que quiera hacerlo, y si alguien lo necesita, con muchísimo gusto le damos los datos. Hemos recibido ya 25 donaciones por un total de 10.261.000 pesos, y tenemos en este momento en caja para comenzar el año 7 millones. De manera que siempre es bienvenido el aporte de todos ustedes. Con esto, invitación para la próxima semana, será confirmado. Y bueno, la última cosa, la próxima semana los acompañaré desde la casa de Alfredo Cortés en Alicante, porque estaré llegando allá antes de esa reunión. De manera que un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Eduardo, por una tremenda presentación, Eduardo. Muchas gracias. No hablaron de Catalina, que mantuvo la Compañía de Jesús durante 40 años. Yo pensé que ese comentario a lo mejor ya lo sabían, ¿no? Por eso no hubo ningún comentario. Buenísimo. Sí. Ok. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias. Chao. Gracias. Dios.